Hola doctor, continuando con la exposición, vamos a tratar el tema de síndrome de Mirici. En cuanto a la historia, tenemos que en el año 1905 el cirujano alemán Hans Kerr reporta por primera vez pacientes con obstrucción de la vía biliar por impactación de cálculos. Sin embargo, no fue el único en esta época que mostraba interés por el tema. Tenemos al doctor Pablo Luis Mirici, un argentino, considerado uno de los cirujanos más destacados del siglo XX, quien relata en el año 1948 en su artículo denominado Síndrome del conducto hepático, la obstrucción del conducto hepático común. Tenemos también que la primera descripción de la fístula colecisto-biliar fue en el año 1942 por Puestov, y fue para 1982 que McSherry propone la denominación síndrome de Mirici y lo clasifica en dos tipos, según los hallazgos endoscópicos. Más tarde, en el año 1989, Sendes reestructura esta clasificación y lo agrupa en 4 categorías, y en el año 2007 agregan más subclasificaciones. Vemos ahí en la parte derecha la foto del doctor Mirici, así como una intervención en la cual se encuentra realizando de esta patología. En cuanto a la definición, el síndrome de Mirici resulta de la inflamación aguda y crónica ocasionada por un cálculo impactado en la bolsa de Hartmann, en el bacinete, o el conducto cístico con obstrucción parcial o completa de la vía biliar principal, y a medida que el proceso inflamatorio avanza, se puede producir obstrucción, necrosis e incluso fístula biliar interna. En cuanto a la clasificación, tenemos que existe mucha literatura acerca de esto, pero las más aceptables son la de McSherry y la de Sendes, la cual McSherry la clasifica en dos tipos, 1 y 2, y mientras que Sendes la clasifica en 5 tipos. En cuanto a la etiología, tenemos, para comprender más a fondo la fisiopatología del síndrome Mirici, es valioso conocer lo fundamental correspondiente al inicio de esta, que viene a ser de índole multifactorial. La formación de litos ocurre cuando sustancias que se encuentran en la bilis alcanzan los límites superiores de solubilidad, y conforme esto ocurre, la bilis supersaturada culmina precipitándose y formando pequeños cristales. Este proceso se puede sintetizar en 4 fases esenciales. La primera, va a haber una supersaturación de colesterol en la bilis. Segundo lugar, nucleación de cristales. En tercero, alteraciones en la motilidad de la vesícula biliar. Y por último, va a haber cambios en la absorción y secreción de la vesícula biliar. Tenemos también que los síntomas típicos va a cursar con ictericia, dolor abdominal y fiebre. En cuanto a la epidemiología, el síndrome de Mirici es una entidad poco frecuente, presenta una incidencia de menos del 1%. La incidencia de esta patología aumenta con la edad. Sin embargo, no tiene predilección por razas. Se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino, del 50 al 77%. Se estima que aproximadamente el 0,05 a 4% de los diagnósticos se realizan durante la colecistectomía en pacientes portadores de colelitiasis y la variante más común, del tipo 1. En cuanto al diagnóstico, las manifestaciones clínicas y los hallazgos de laboratorio del síndrome de Mirici son muy inespecíficos. La sintomatología es variable. Existen casos en que los pacientes cursan asintomáticos. Sin embargo, lo usual es que curse similar a un cuadro de colecistitis aguda o coledocolitiasis. Los hallazgos de laboratorio más frecuentes son la elevación de fosfatasa alcalina y bilirrubina. También tenemos
en cuanto al diagnóstico del síndrome de Mirici, no es fácil realizar a pesar de haber múltiples modalidades. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la ecografía. Es la primera línea de metodología diagnóstica. Nos va a permitir visualizar características en los signos ecográficos que nos van a orientar al síndrome de Mirici, como es la vesícula biliar contraída, pequeña o atrófica, con dilatación de la vía biliar intrahepática y del conducto hepático común. Así también tenemos en segundo lugar la tomografía axial computarizada de abdomen, que no confiere hallazgos radiológicos específicos. En tercer lugar, la colangioresonancia es un estudio sensible que puede demostrar sitios de estenosis ductales, fístulas, litos y estenosis de ductos biliares, y a su vez determina la extensión de la inflamación pericolicística. También tenemos la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es el método gold estándar. Tiene ventajas tanto diagnósticas como terapéuticas. Dentro de diferentes mejorías con las que cuenta este estudio, se puede mencionar que es capaz, en manos de un operador experimentado, visualizar ductos biliares extrahepáticos, determinar la presencia y localización de fístulas y obstrucción biliar. Asimismo, por la tecnología que se cuenta, tenemos que hay un gran porcentaje de casos de síndrome Mirici que son diagnosticados de manera intraoperatoria, donde se puede observar cambios en la anatomía biliar normal, como obliteración del triángulo de Calot o con una masa fibrótica, la vesícula biliar atrofiada o adherencias subhepáticas, así como lo podemos visualizar en la parte derecha de la diapositiva. El tratamiento actual, tenemos el objetivo principal es lograr la descompresión de la vía biliar y prevenir recurrencias. El manejo óptimo de esta patología consiste en el manejo quirúrgico, basado en la clasificación de la lesión. Tenemos también, por ejemplo, en cuanto al tratamiento quirúrgico, de tipo 1 será el manejo con colecistectomía o colecistectomía subtotal. En el tipo 2, manejo con colecistectomía abierta más cierre de la fístula. Tipo 3, derivación bilioentérica. Y el tipo 4, derivación bilioentérica, hepático yeyonostomía en Y de Rose. Y en el tipo 5, tratamientos descritos previamente según el tipo de síndrome de Mirici. Se debe postergar el tratamiento de fístula bilioentérica según la evolución para una segunda intervención. Así también tenemos la biopsia por congelación. Se recomienda realizar debido a la alta prevalencia de cáncer en pacientes con síndrome de Mirici, a pesar que la laparoscopía se ha convertido en el gold estándar para manejo de patología biliar en casos de síndrome de Mirici, es controversial. Tenemos dentro de las conclusiones, el síndrome de Mirici es una entidad crónica potencialmente letal que es significativa poseer entre los diagnósticos diferenciales iniciales en un paciente con posible patología de origen biliar, sobre todo si ostenta factores de riesgo con colelitiasis. En segundo lugar, a pesar de haber un número sustancial de herramientas diagnósticas para dicho síndrome, como el ultrasonido abdominal, la colangioresonancia o la tomografía axial computarizada, la mayoría de los diagnósticos se realizan en el trasoperatorio, lo que acarrea mayor tasa de complicaciones que pueden ser prevenibles en caso de un diagnóstico previo y elección adecuada de la técnica quirúrgica. Y por último, es importante recalcar que el manejo de un síndrome de Mirici está dado por la clasificación que reciba, ya que una mayor clasificación resulta en mayores obstáculos durante la cirugía y menor posibilidad de realizar un procedimiento laparoscópico. Bien, eso es todo, doctor. Gracias.